Y el otro día me puse a pensar, ¿por qué será que en nuestra cultura, en nuestros países, acá ya no, pero en nuestros países, es tan fácil hacer espacio para otras personas? Es tan fácil que se pase uno 1 hora o 2 horas platicando con alguien y los vecinos pueden llegar de repente y a nadie parece molestarle o interrumpirle. ¿Y saben por qué creo que pasa eso? Porque la gente en nuestros países tiene la vida arreglada para que esto suceda. O sea, nuestra vida está acomodada de cierta forma que siempre hay tiempo para que esto suceda. Entonces, ¿cómo nosotros, se movió eso, cómo nosotros tendríamos que arreglar nuestra vida? ¿Cómo tendríamos que arreglar nuestra vida para hacer espacio, no solamente para otros, no solamente para nosotros, pero también espacio para Dios? ¿Cómo pudiéramos arreglar nuestra vida a fin de que pudiéramos hacer espacio para otras personas, pero también para Dios? Y no solamente me refiero al espacio en el corazón, porque cuando pensamos en hacer espacio para Dios, muchas veces pensamos, bueno, tengo que hacer espacio en mi corazón. No me refiero necesariamente, aunque ciertamente esto es necesario, sino más bien, ¿cómo aprendemos a acomodar nuestras vidas para que Dios no solamente ocupe un espacio en un lugar de nuestras vidas, sino el lugar prominente en ellas? Hoy vamos a ver otra vez en la historia de David. Les voy a invitar que busquen ahora en 2 de Samuel capítulo 6 y 7, segundo libro de Samuel capítulo 6 y 7, porque quisiera que exploráramos esta idea de la vida de David y estamos hablando de por qué Dios le llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo creo que una de las razones principales por las cuales Dios le llama así a David es porque David era un hombre que supo hacer tiempo para Dios, supo hacer espacio para Dios. Porque Dios no solamente quiere un espacio en nuestras vidas, Dios quiere llenar cada espacio de nuestras vidas. No solamente quiere ocupar un lugar en nuestra sala, Dios quiere ocupar el trono de nuestras vidas. Vean la pregunta que está ahí en sus pantallas. ¿Somos discípulos? ¿Somos discípulos de Cristo o Cristo es nuestro discípulo? Es una pregunta extraña, ¿no es cierto? O sea, nosotros los cristianos siempre decimos que somos discípulos de Jesús. Y yo pregunto, ¿será que somos discípulos de Jesús o será que queremos que Jesús sea nuestro discípulo? Con esta pregunta, lo que quiero decir es que muchas veces nosotros pensamos que estamos siguiendo a Cristo cuando en realidad estamos pidiendo que Jesús nos siga a nosotros. Piensen en esto por un momento. Señor, voy a hacer tal cosa, acompáñame, ven conmigo. Señor, quiero comenzar una nueva aventura, ¿por qué no vienes conmigo? Señor, quiero que mis hijos ahora asistan a cierta escuela, ¿por qué no nos ayudas a hacerlo? Y déjenme aclarar, no estoy diciendo que uno no debe pedirle a Dios por estas cosas. Lo que estoy diciendo es que muchas veces me parece a mí que nosotros estamos pidiendo a Cristo que nos siga en lugar de nosotros estar pidiendo seguir a Jesús. ¿Explico el concepto? ¿Estoy explicando bien? ¿Sí? Es como si en lugar de que nosotros fuéramos los discípulos de Jesús, estamos como pidiendo que Jesús sea más bien nuestro discípulo. O sea que en muchas ocasiones los cristianos queremos la bendición de Dios sin la comunión con Dios. Sobre todo en esta cultura en la que nosotros vivimos, en donde una de las cosas que más y más nos llaman la atención es la acumulación de bienes o el éxito financiero o el éxito personal. Y entonces muchas veces las personas buscan a Dios por lo que Dios puede darles a ellos y no porque quieren una comunión con Dios. Vayan rápidamente entonces el segundo libro de Samuel, capítulo 6. ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje anteriormente? Segundo de Samuel, capítulo 6. Es un pasaje conocido, por lo menos para los que leen la Biblia. Pero en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel tenemos esta historia donde, les digo lo que pasó anteriormente. Anteriormente, cuando Israel estaba en guerra con los filisteos se habían apoderado del arca de Dios. El arca del pacto, el arca de
Dios era un artefacto que Moisés había construido con órdenes y un diseño de Dios que representaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel, y estaba guardada en un tabernáculo donde el sacerdote se metía una vez al año y donde hacían sacrificios para recordarle al pueblo de la presencia de Dios. Y en la guerra contra los filisteos se perdió el arca y los filisteos se la llevaron. Los filisteos se llevaron el arca, pero al tenerla ahí les ocurrieron cosas muy graves. Por ejemplo, un día apareció uno de sus grandes dioses decapitado y en el piso tirado. Y ellos dijeron, es el arca de Jehová, hay que mandarla de regreso a donde pertenece. Y la mandaron y llegó a la casa de un tal Abinadab y ahí estuvo en el arca. Cuando David se hizo rey de Israel, que ocurrió en el capítulo pasado, 5:4-5 del segundo libro de Samuel, una de las cosas que quiso hacer David fue llevar el arca de donde estaba en casa de Abinadab a la ciudad de David, o a la ciudad de Jerusalén también. Ahora, no es muy clara la razón por la cual David quiere llevar el arca del lugar donde está a donde él vive ahora, pero podemos inferir que David ve un beneficio en que el arca esté con él. ¿Por qué ve un beneficio? Porque más adelante en el texto dice que cuando el arca no se pudo llevar a Jerusalén y se tuvo que quedar en la casa de otra persona que se llamaba Obed-Edom, Dios prosperó esa casa. Entonces David, me imagino yo, como rey de Israel, ha de haber dicho, es bueno que el arca esté acá conmigo. Y entonces comenzó esta idea de llevar el arca del lugar donde estaba a Jerusalén, o a la ciudad de David. Busquen en el texto, en el capítulo 6, dice, David volvió a reunir a los escogidos de Israel, 30,000, y levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban, aquí ocurre algo sumamente extraño, dice, cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, dice, versículos, capítulo 3, pusieron el arca en un carro, lo llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa, ya leí eso, ¿verdad? La llevaban en un carro nuevo. Versículo 4, y cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, o Pérez Causa. Es un pasaje bastante complicado. ¿Por qué Dios mató a Usa por haber tocado el arca si el arca estaba en su casa antes? No es como si nunca la había tocado anteriormente, ¿no es cierto? Hay algunos que dicen, bueno, es porque él no era un sacerdote y porque no tenía derecho de tocar el arca. Hay 2 o 3 explicaciones por ahí. La que más me convence a mí, más o menos, es que en la mente de los judíos todas las cosas que ocurren tienen que ver con Dios. Está transportando el arca de Dios, y algo pasó en ese lugar, que cuando este hombre quiso tomar el arca, pues ha de haber ocurrido un accidente o alguna cosa y murió. Y entonces el pueblo dijo, Dios lo mató porque quiso tocar el arca. No hay una buena explicación para eso. El asunto es que dice anteriormente que la ira de Jehová se encendió sobre Usa y lo mató, ¿verdad? Bueno, Dios es Dios, y yo no entiendo si eso así pasó o no pasó. Está bien conmigo, Dios puede ser Dios. Lo que no entiendo es lo siguiente que pasa, porque dice el texto, y las versiones, todas las que leí, excepto 2 o 3, le ayudan un poquito a David en esta situación, porque dice que David, ¿qué le pasó después? Dice, se entristeció. Yirá es la palabra hebrea. ¿Okay? Esa palabra aparece un versículo antes de eso, cuando la ira de Jehová se encendió sobre ese hombre Usa. Dice, cuando el hombre extendió su mano para tocarla, dice, el Señor se encendió en furor y le mató. Cuando David vio que Usa había caído muerto, dice, se encendió en furor. Aquí dice que se entristeció. El texto realmente dice que David se enfureció por lo que había pasado. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué es interesante esto? Bueno, es interesante porque nos da una entrada al corazón de David.
O sea, David se encendió en ira porque Dios había matado a Usa. Dios, como quiera que lo percibimos y como quiera que entendemos, no podemos pedirle explicaciones de por qué hizo o no hizo una cosa, ¿no es cierto? Pero David se enciende en ira por una cosa que Dios había hecho. Y esto me parece muy interesante en cuanto a los motivos por los cuales David estaba transportando el arca de la casa de Abinadab al palacio en Jerusalén. Que me parece a mí que hasta ese momento David no entiende exactamente quién es el Dios a quien él está siguiendo. Me parece a mí, estoy especulando, lo sé, pero me parece a mí que hasta ese momento el arca del pacto, en lugar de ser la presencia de Dios para David y el pueblo, es un artefacto que David puede tener en su casa como un artefacto de poder, como un artefacto de bendición, como un artefacto de ayuda, como un artefacto tal vez hasta para que le diera buena suerte en contra de sus enemigos. El texto no dice nada de eso, pero hay una implicación de que si David está muy enojado porque Dios hizo algo que estaba fuera de sus planes, entonces es porque Dios contradijo los planes de David. Y aquí hay una lección muy importante que quisiera que consideráramos esta mañana. Cuando Dios es para nosotros, cuando Dios es para ti o Dios es para mí, un accesorio que sirve para nuestro beneficio. Okay, escuchen bien esto. Cuando Dios es un accesorio que sirve para mi beneficio, en el momento que Dios hace algo que no va con mis planes, tenemos un problema muy grande. En esta iglesia no hay nadie que piense que Dios es un accesorio para su beneficio, ¿verdad que no? No. En otras iglesias sí, donde la gente no ha entendido su relación con Dios. Pero hay muchos cristianos, muchos seguidores de Cristo, que ven a Dios como un artefacto de buena suerte, como un artefacto de poder, como un artefacto de bendición, Dios es esto y es mucho más. No estoy diciendo que Dios no bendice y que Dios no cuida y que Dios no ayuda. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que si tu relación con Dios está determinada únicamente por el beneficio que Dios puede darte para tu vida, en el momento que los planes de Dios contravienen tus planes, tenemos un problema. David se encendió en ira cuando los planes de Dios cambiaron. Se enojó muchísimo. Tanto que mandó el arca para otro lado y por 3 meses no se quiso ni acordar de ella. O tal vez sí se acordó de ella, pero por 3 meses dejó el asunto a un lado. Porque algo ocurrió en ese momento que contravino los planes que David tenía. Y hay que poner mucha atención nosotros cuando sentimos que si Dios hace algo que no nos conviene, algo que creemos que es injusto, que nuestra reacción sea de frustración en contra de Dios. Y está bien, nos podemos frustrar con Dios muchas veces, pero no al punto de que vemos a Dios como un accesorio de nuestras vidas. Un día platicaba yo con un familiar mío que venía hablando de la muerte. Acababa de morir su mamá y yo sé que estaba triste y estaba angustiado por la muerte de su mamá adoptiva, un hombre adulto. Pero él venía hablando de cómo él había hablado con Dios y estaba muy enojado y él le había dicho a Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Y por qué no me diste lo que te pedí? Y no sé cuánto. Y en una de esas que íbamos en el camino me dijo este familiar mío, me dijo, es más, le dejé el ojo morado a Dios, me dijo. Y yo por dentro dije, si no te callas, el que va a tener un ojo morado es otro. O sea, si Dios contraviene nuestros planes y nos molestamos porque Dios contraviene nuestros planes, entonces tenemos un gran problema en nuestra relación con Dios. Entonces lo primero que queremos saber es que hacer espacio para Dios no significa hacerle un espacio que sea conveniente para nosotros. No significa hacerle un espacio que sea cómodo para nosotros o un espacio que sea de utilidad para nuestras vidas, porque fuimos invitados a seguir a Cristo, no a que Cristo nos siguiera a nosotros, que es lo que dije al principio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo invertimos nosotros para hacer espacio? Miren, si siguen leyendo ustedes después en el capítulo 6, se van a dar cuenta que el texto dice que David, inmediatamente en el versículo 5, que David tuvo miedo de llevar el arca y prefirió dejarla en otro lugar, en la casa de un tal Obed Edom, y Dios prosperó a este hombre por 3 meses. Y hace rato hacía yo la pregunta, ¿por qué David esperó tanto tiempo?
Yo pensaba que David tenía urgencia de llevar el arca, pero aparentemente 3 meses fueron suficientes para después recordarle otra vez que el arca estaba por ahí. Tal vez lo que David estaba haciendo era darse cuenta de que la relación con Dios no puede ser una relación exclusivamente de utilidad, no puede ser una relación transaccional. Hemos hablado mucho de esto en las últimas semanas. Las relaciones transaccionales entre nosotros e incluso con Dios no son verdaderas relaciones. Si tú me buscas a mí porque puedo darte algo, o yo te busco a ti porque puedes darme algo, si yo busco a Dios porque puede darme algo, exclusivamente por eso, esas no pueden ser relaciones honestas. Las relaciones honestas y profundas no tienen que ver con qué provecho puedo yo sacar de las personas que estoy buscando. ¿Entienden esto? No, perdón, ¿me explico bien esto? ¿Sí? Es tan común en nuestros días que pasemos nuestra relación con otras personas y nuestra relación con Dios por el filtro de ¿qué hay aquí para mí? ¿Qué provecho le puedo sacar a esto? De hecho, para ser criticón, como siempre yo soy de criticón, yo escucho muchas predicaciones que al final de cuentas el predicador dice, bueno hermanos, ¿y cómo nos beneficia esto a nosotros? Está bien, o sea, sí hay un cierto beneficio, pero la relación con Dios no es para buscar un beneficio, ¿verdad? El beneficio viene como una añadidura a quién es Dios, porque Él es bueno y es misericordioso. Entonces dice después de esto que David comenzó tal vez a darse cuenta de que la relación de las personas con Dios o del mismo con Dios no es lo que él pensaba y él tal vez comenzó a repensar cómo podía o tal vez hasta por qué debía traer el arca a Jerusalén. Entonces a pesar de que en su primer intento lo había hecho probablemente para su propio beneficio, ahora que el arca está en la casa de Obed y le llega el reporte que Dios está bendiciendo esto, David vuelve otra vez a tratar de llevar el arca a Jerusalén. La Biblia dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios, no porque David sea un hombre perfecto, o porque sea un hombre que todas las cosas las hace bien, sino porque es un hombre que constantemente está buscando de Dios. Y en esa búsqueda de Dios se ha dado cuenta de que Dios no es un objeto que se puede manipular. Dios no es una divinidad que se puede encajonar. Él bendice al quien Él quiere y Él juzga a quien Él quiere. David se da cuenta que la relación con Dios no puede ser una relación de conveniencia, sino una relación de entrega total. Y lo que vemos en los siguientes versículos, si ustedes lo leen, es una continua entrega en sacrificio. Dice que cuando David llegó a la casa de Obed-edom, habían dado 6 pasos cuando realizó el primer sacrificio. El texto no lo dice, pero muchos piensan que cada 6 pasos de la casa de Obed hasta Jerusalén, David hizo un sacrificio de animales para Dios. Pueden imaginarse ustedes cómo llegó David a Jerusalén después de haber hecho infinidad de sacrificios y haber danzado todo el camino y haber cantado todo el camino. ¿Cómo de haber llegado a su casa que cuando su mujer lo vio dijo, te has vuelto una persona vil delante de los siervos? Te has vuelto como un cualquiera, le dijo. Pero David había comprendido una cosa muy importante, si ustedes se dan cuenta en el texto y lo pueden leer más adelante con más atención, se van a dar cuenta que David en ese momento está comenzando a darse completamente a Dios. David está completamente invertido en el proceso, está dándolo todo, está participando en los sacrificios, está en la alabanza al Señor, está haciendo todo lo que tiene que hacer hasta ser ridiculizado por su propia esposa. Este no es el mismo David que vimos en los versículos anteriores. En los versículos anteriores vimos a un David que estaba hasta cierto momento un poquito como ahí yo soy el rey, ustedes lleven el arca, vamos a llevarla hasta Jerusalén y todo va a salir bien. Y lo que vemos es algo completamente diferente ahora. Vemos en los versículos 17 al 20, búsquenlos conmigo. Versículos 17 al 20 dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David se había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta y un frutzi. Un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Vean el 20, volvió luego David para bendecir su casa. ¿Qué vemos aquí en la vida de David?
David está ensanchando su tienda para darle el espacio a Dios que le corresponde. Y lo que David está haciendo para hacer espacio le está costando. Le está costando tiempo, le está costando recursos, le está costando vergüenza, le está costando algunas amistades, le está costando un montón de cosas. David ya no es un hombre que está buscando a Dios para recibir algo de Dios. David es un hombre que está buscando a Dios para que Dios lo convierta en algo. ¿Ven la diferencia? Entre una relación transaccional de beneficio, de conveniencia, y una relación transformacional, donde Dios no es un objeto para que nosotros podamos alcanzar algo, donde Dios es nuestro ayudador para convertirnos en algo, para hacernos cierto tipo de persona. Y aquí hay una lección muy importante para nosotros. Hacer espacio para Dios requiere un sacrificio de nuestra parte. A ver, pastor, pero no que la salvación es gratuita, no que no hay que hacer nada, no que todo es por gracia. Sí, no vayan a malinterpretar esto. No nos gusta la palabra sacrificio porque nos suena como que debemos pagar por nuestra salvación o por el favor de Dios, pero no hay nada más lejos de la verdad. Hermanos, la Biblia es clara, nunca pudiéramos pagar a Dios por su salvación. Es una ofensa para Cristo y para el sacrificio en la cruz pensar que nosotros podemos hacer algo para ganarnos el cielo o para merecernos el favor de Dios. Olvídense. Es una ofensa para Dios. Sin embargo, escuchemos bien esto, no hay una sola cosa que valga la pena en este mundo que no requiera un gran esfuerzo de nuestra parte. A ver, denme la contra. ¿Qué cosa hay que valga la pena realmente, que no valga un esfuerzo de nuestra parte, que no requiera un esfuerzo? ¿Quieres estar saludable? Una píldora no es suficiente. ¿Verdad que no? ¿Quieres bajar de peso? Una píldora no es suficiente. Ya lo saben, hay que hacer ejercicio, hay que hacer dieta, hay que comprometerse, hay que andar saludable. Hay un montón de cosas, ¿verdad? Dice uno, pero si solo me damos esa píldora lo voy a lograr. No. Si vale la pena, una píldora no lo va a lograr. ¿Quieres un buen matrimonio? Un cariñito el fin de semana y una tarjeta de crédito para la esposa o una buena comida para el esposo no es suficiente. ¿No? Si quieres un buen matrimonio, tienes que invertir, tienes que darte de ti mismo, tienes que perdonar, tienes que ser menos suave, tienes que aprender a tener la piel más dura y no ofenderte por todo, tienes que ser perdonador, tienes que ser romántico, tienes que ser sacrificial, ¿no es cierto? A ver, digan amén por lo menos, o algo que me siento como que estoy aquí desgastándome con ustedes y están así como que... Miren, si quieres tener un buen matrimonio, tienes que invertirle al matrimonio, ¿sí o no? Miren la pobre hermana Fabiola cómo anda. Miren, trabaja, cocina, recoge a los niños de la escuela, me lava la ropa. Y yo le dije, pues tú querías tu papuchón, tienes que invertirle. Si tú querías tu muñecote, ya sabías lo que tenías que hacer. Hay que invertirle al trabajo, al matrimonio, hay que invertirle a la salud, hay que invertirle. ¿Quieres una buena posición en el trabajo? Hacerle la barba al patrón no es suficiente. Me ayuda un poquito, ¿verdad? Ser amable con el patrón, más o menos. Pero llega un momento cuando esa gasolina se acaba y lo que realmente necesitas para tener un buen trabajo y una buena posición, ¿qué es? Trabajar duro, llegar temprano, ser responsable, no faltar tantas veces, ser amable con los miembros del equipo, hacer bien tu trabajo. Bueno, ¿qué les puedo decir a ustedes si son casi perfectos, hermanos? Todas las cosas valiosas e importantes requieren de nosotros consistencia, paciencia, esfuerzo, luchas, fracasos y mucho sacrificio. ¿Qué te hace pensar que tu relación con Dios es diferente? ¿Qué te hace pensar que tu relación con Dios es diferente? Claro que estamos hablando completamente de algo distinto, ¿no es cierto? Porque la diferencia es que en todas esas cosas eres tú haciendo algo a ver si te ganas algo, pero con Dios es la gracia de Dios que lleva a cabo esas obras que le agradan a Dios. Mira, dices tú, en mi trabajo me tengo que esforzar para que me suban el sueldo. En mi relación con Dios me esfuerzo y el Señor multiplica mis fuerzas para agradarle.
Los esfuerzos que hacemos por hacer espacio para Dios, para que Dios reine en nuestras vidas, son aumentados exponencialmente por la gracia de Dios. Son los 5 panes y los 2 peces que alimentan a 5,000. Es el último aceite de la viuda que ofrenda para el profeta y que nunca se agota. Son las piedras recogidas del río que golpean la frente del gigante. Es la fe como un grano de mostaza que mueve las montañas. Es la oración de hágase tu voluntad y no la mía. Es la gracia que se derrama fortaleciéndonos en nuestra debilidad. Señor, dice Pedro, nosotros hemos dejado todo por servirte, hemos dejado casas y hermanos y amigos y los botes de pesca y las redes, Señor, lo dejamos todo para ti. Y dice el Señor, no hay nada que hayas dejado, uno que va a seguirme, que haya dejado, que no reciba más en esta vida y en la vida venidera, la vida eterna. Cualquier cosa que tú puedas ganarte, cualquier cosa que tú puedas ganarte en esta vida es completamente insignificante delante de una relación con el Dios amoroso que nosotros conocemos. Mira, ya voy a terminar porque se me acabó el tiempo, pero les he dicho esto infinidad de veces y lo creo con todo el corazón. Comparado con la belleza de Cristo, mis más grandes logros son absolutamente nada. Es más, dijo alguien por ahí, son un obstáculo para conocerle. Entonces, necesitamos hacer un espacio, pero un espacio que lo llene todo. Ya voy a terminar aquí en el capítulo 7. Lean los versículos 1 al 3, donde terminaremos. Dice, aconteció que cuando el rey ya habitaba en su casa, o sea, ya había traído el arca, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos. Parece que la Biblia aquí está jugando con palabras todo el tiempo. Reposo, lugar de descanso, espacio, una tienda para... Todo tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? Y dice, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey, o sea David, al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová estará contigo. Y aquí ocurre una de las cosas más revolucionarias que ustedes van a encontrarse en toda la Biblia. Porque Natán va y dice y le refiere a Dios lo que David acaba de decir. Y Dios le dice a Natán, ¿ha habido alguien a quien yo le he pedido que me haga una casa? Dice, yo he habitado en tiendas, hablando del arca del pacto, dice, yo he habitado en tiendas desde que saqué a mi pueblo de la esclavitud y a nadie se le había ocurrido hacerme una casa. No es por nada que Dios llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. David se da cuenta de que la relación con Dios es algo especial y hace un espacio porque ya no quiere que el arca sea un accesorio en el palacio. Así es que le hace su propia tienda donde el arca puede estar. Y más adelante, cuando se da cuenta que Dios es bueno y amoroso, dice, no es posible que yo viva en este palacio, no es posible que yo tenga este espacio, no es posible que yo tenga una casa de cedro y un trono y el arca de mi Dios está en unas cortinas. No. Yo voy a construir un espacio más grande para Dios. Y entonces Dios regresa y dice, ¿a quién le dije yo que me construyera un espacio? ¿A quién se le ocurrió jamás? Y esta idea de construir un templo para Dios, para nosotros es muy común ahora. Es tan común que hablamos del templo de Jerusalén, pero la idea de un templo realmente ha construido la teología judía y la teología cristiana. Porque el templo representa la presencia de Dios con nosotros. El templo va a convertirse en todo para el pueblo de Israel. En todo. Jesucristo ahora va a ser el verdadero templo para nosotros y nosotros vamos a ser el templo del Espíritu Santo. Nada de esto hubiera ocurrido si David no dice, tengo que hacer espacio para Dios. Tengo que hacer espacio para Dios. Porque el espacio que estoy haciendo ahora es demasiado pequeño para Él. Necesito hacer más espacio para Dios. San Agustín decía en Confesiones, dice, mi alma, Señor, es demasiado pequeña para ti. Ensancha mi alma para que pueda tenerte en ella. Mi alma es demasiado pequeña para ti. Y David está concibiendo esta idea revolucionaria que a nadie jamás se le ha ocurrido. ¿Qué está pensando David? ¿Qué hay en su corazón?
No desea un Dios a quien puede manipular ni intercambiar por bienes materiales. Se da cuenta de que Dios no es un accesorio más de su palacio. Dios requiere llenarlo absolutamente todo. David es un hombre conforme al corazón de Dios porque comprende que Dios no es un accesorio de su reino ni una pieza clave para su éxito. Y entonces busca preparar un espacio donde Dios hará lo mejor que Dios sabe hacer, ser Dios. Lo mejor que Dios sabe hacer, ser Dios. Más adelante en uno de sus salmos que leí hace un par de días en la semana, David dice, no daré descanso a mi alma ni pondré las sienes en reposo, dice, hasta que haya construido un lugar de reposo para el arca de mi Dios. Eso lo dice en otro salmo. Y luego hace una oración y dice, levántate Señor, tú y el arca de tu poder, y ven a reposar. Y lo que está haciendo David aquí es que está haciendo un espacio para Dios, pero ya no es el arca lo que David quiere, y ya no son los regalos lo que David quiere, es la presencia de Dios lo que David anhela. No solamente quiere construir un edificio, David realmente quiere un lugar permanente para la presencia de Dios. ¿Y saben quién es al final de cuentas la presencia permanente de Dios en el mundo? Es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo. Él es el templo de Dios, Él es el Emmanuel, Él es la presencia de Dios con nosotros. Y hacer espacio para que Jesús tenga la preeminencia en nuestras vidas, para que lo llene todo, es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Hermanos, esta es la verdad que el Evangelio proclama. Esa es la verdad que el Evangelio proclama, que Dios mismo ha venido a morar entre nosotros, que la presencia de Dios no se encuentra ahora en un templo o en un lugar específico, sino en el corazón de aquellos que por fe creen en el Hijo de Dios y le reciben como su Salvador. Dios nunca va a dejar de saciar a los que vienen a Él sedientos y hambrientos. De veras. A veces podemos decir, yo ya intenté, yo quiero, pero no sé cómo hacerle. Dios nunca va a dejar a nadie de la misma manera como llegó, cuando llegó con Él. Nunca va a dejar de saciar tu sed y nunca va a dejar de llenarte cuando tengas hambre. Dios va a estar contigo cuando hagas un espacio para Él y cuando no hagas un espacio para Él. Pero mientras más espacio haces en tu vida, mucho mejor. ¿Cómo podemos preparar un lugar para Dios? Tal vez esa es la pregunta más limitada, y la pregunta más grande es, ¿cómo permitimos que Dios llene todos los espacios de nuestra vida? ¿Cómo permitimos que Dios llene todos los espacios de nuestra vida? Vamos a ponernos de pie para orar en esta mañana.